Buenas noches, qué bueno reunirnos. Dios sabe cuánta alegría me da verlos conectados para, como escribí por ahí, hacer lo que Dios desea que hagamos. Y en este tiempo no hay duda que es que nos metamos cada vez más y más a su palabra. Estamos viendo un tema que se titula La clase de poder que vence al mundo. La verdad es que no hay duda que el hombre fue creado por Dios y fue creado por Dios para relacionarse con Él. Y es por esta razón que es imposible que el hombre, si no se relaciona con Dios, pues no podrá vivir de acuerdo al plan que Dios organizó para cada uno de ellos, de nosotros. Y por esto, para facilitar esta relación del hombre con Dios, Dios ha hecho una serie de pactos. Sin embargo, cuando vemos la realidad, podemos decir que básicamente hay dos pactos. Uno que es el pacto de la ley o pacto mosaico, y otro que es el nuevo pacto, que en realidad es la suma de una serie de pactos que comienzan con Abraham y cuyo cumplimiento completo se realizará en el milenio. Ahora, en este viejo pacto había una serie de promesas y Dios en estas promesas pues le ofreció al hombre lo que el hombre creía que era lo mejor para vivir feliz. Así de que Dios les ofreció cosas como salud, bienestar, protección, una familia numerosa, en esa época era lo que deseaban, provisión abundante para la familia, y aún les dio la seguridad de que si guardaban sus mandamientos, sus familias por generación y generación poseerían las propiedades que ellos habían adquirido. Ahora, este pacto de la ley o mosaico fue un pacto condicional, lo cual quiere decir que el hombre debía cumplir lo ordenado por Dios para disfrutar de las promesas. Y me parece increíble esto, pero lo ordenado por Dios era algo muy, pero muy bueno para el hombre, pues las órdenes de Dios tenían como propósito proteger el corazón de los hombres. Es decir, la condición realmente era que cumplieran los mandatos de Dios, para que al cumplir los mandatos de Dios se volvieran hombres buenos, hombres de bien, hombres de bendición, hombres que obviamente podrían disfrutar de la vida que Dios les había dado. Y es por eso que leyendo la escritura acerca de estos mandatos del viejo pacto, dice así, Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O sea que, como mencioné, el resultado de guardar los mandamientos convertiría a los hombres en personas, por ejemplo, llenas de amor, llenas de alegría, llenas de paz. Y si algo difícil ocurría, también estarían llenos de paciencia, es decir, no se desesperarían por nada. Podrían gozarse, sí, de cualquier situación y siendo benignos y bondadosos con otros pueblos que necesitaran su ayuda. Además, estos mandatos los harían fieles a las personas de su familia, a su pueblo, a los necesitados. Los volvería mansos para no reaccionar de manera inadecuada ante las agresiones, sino más bien siendo conscientes del mal que hay en aquellos que los atacan, pues poder ser de bendición. Y para que fueran firmes, ¿sí?, en todo aquello que estuviera bien hecha, de tal manera que pudieran conservar un buen corazón. O sea que Dios no solo quería que el hombre tuviera abundancia de cosas materiales, vida, sí, todo este tipo de cosas, sino más importante aún, Dios quería que junto con esas cosas que les había prometido, tuvieran un buen corazón. Porque no hay duda, la realidad es que del corazón de cada uno de nosotros depende la forma como vivimos y no de los bienes ni de las circunstancias que nos rodean. Y es por eso que el Señor ordenaba, digamos, en el viejo pacto encontramos que dice en su palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. O sea que por encima de cualquier cosa valiosa que guardamos en esta época, como hay que guardar las claves, ¿sí?, de los bancos, de no sé qué, dice no, sobre lo más valioso que usted pueda tener, lo más importante es que usted guarde, proteja su corazón, porque de su corazón depende la vida. O sea, no hay nada tan valioso para los seres humanos como su corazón, y por eso la importancia de guardarlo. Ahora, podemos imaginar una persona que pueda tener muchas cosas, muchas riquezas, dones, talentos, habilidades, pero que sea una persona con un corazón corrompido, lleno de amargura, de celos, de envidia, de rencores, avaricia, codicia, que además sea pesimista, cobarde, miedoso. No hay duda que todas esas malas actitudes, esa maldad en su corazón, no le dejarán disfrutar, ¿sí?, de la abundancia de todo lo que pueda haber recibido. Eso quiere decir, si lo pensamos bien, que además de las cosas que ya les había ofrecido en este viejo pacto, la abundancia de todas estas cosas, la condición impuesta por Dios era en realidad otra forma de bendición. ¿Sí? No era una condición que les quitara, no es como quien tenía que pagar algo, sino la condición es otra forma de bendición. Es como si le dijéramos a alguien, mira, te voy a regalar 1.000 millones de pesos, pero la condición es que usted durante un mes se cuide bien. O sea, se alimente bien, descanse, coma rico, ¿sí?, haga ejercicio, vaya a vacaciones, cuídese bien un mes y al final le doy los 1.000 millones de pesos. Sería absurdo que alguien dijera, ay no, pero es que con esa condición tan horrible, entonces, ¿cómo? No, o sea, la condición es tan beneficiosa, ¿sí?, como lo que está ofrecido. Y eso es lo que Dios, ¿sí?, realmente hizo bajo el viejo pacto. Sí, no te doy esto que te parece bueno, pero tienes que hacer esto terrible. No, te doy esto que te parece bueno, pero haz esto que es todavía muchísimo mejor. Guarda tu corazón. Y es por eso que, confirmando lo que estoy diciendo, podemos leer acerca de los mandamientos de Dios que dice así, 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta palabra gravosos viene de gravamen, de impuesto. Dice, sus mandamientos no son como un impuesto que nos quitan algo. No hay duda que a través de todos los tiempos los mandamientos de Dios nunca fueron dados para quitarnos algo, sino para protegernos del mal, ¿sí?, y para enriquecer nuestra vida. O sea que desde este punto de vista, este pacto era un pacto espectacular. ¿Qué pasó? El hombre no cumplió. Y como consecuencia corrompió cada vez su corazón, corrompió cada vez más. Y como un a un mal corazón no le es suficiente todo lo que Dios le pueda dar, aún sin merecerlo, el hombre se dedicó a esclavizar, a subyugar, a controlar, a engañar a los demás hombres para poder tener cada vez más y más y más, aunque esto implicara cada vez ser más miserable, más corrompido, más perverso, más codicioso, más mentiroso, más incumplido, más maltratador y muchas cosas más, llegando aún a convertirse en un asesino o en genocidas. Ahora, si usted está al tanto de lo que realmente está pasando en el mundo, entonces se dará cuenta de que esa es la clase de gente que gobierna el mundo, que está controlando el mundo. Y por favor, no es una exageración lo que estoy diciendo, y aclaro que cuando hablo de los que gobiernan el mundo no me estoy refiriendo a los presidentes, a los alcaldes y a muchos políticos que muchos de ellos tenemos evidencia de que sí son corrompidos y ladrones, sino que me estoy refiriendo a los verdaderos gobernantes del mundo, los dueños del dinero. ¿Sí? Los verdaderos gobernantes del mundo son personas de una maldad y de una corrupción increíble. Y el resultado de este gobierno de los poderosos sobre los políticos y sobre los presidentes es eso, un gobierno de corrupción que está trayendo destrucción a la tierra, ¿sí?, como es evidente en esta época con todo lo que está pasando. Cosas que queda mucho que pensar. Imagínense que el primer automóvil eléctrico se fabricó en 1832, hace 188 años se produjo el primer automóvil eléctrico. ¿Qué pasó?
se bloqueó, no se permitió, se hizo lo que fuera para que no se produjeran autos eléctricos porque el negocio del petróleo no resultaba rentable y el negocio del petróleo ha contaminado la tierra de una manera increíble. Hoy que estamos en un punto grave, ahora sí hay automóviles eléctricos por todos lados, unas maravillas a unos precios carísimos, pero todo esto ¿por qué? La maldad, la codicia del hombre. Y esto ha traído que como consecuencia, pues cambio climático, contaminación, exterminio de especies, y ahora según muchos quieren a través de vacunas cambiar el ADN de los seres humanos para también hacer mal y luego seleccionar. Bueno, es una cosa realmente bien grave. Esa es la maldad del corazón, producto de no conocer a Dios. Y esta maldad se multiplica porque los hombres le hacen mal a otros hombres, estos también se contaminan y cada vez más. La Escritura lo define así, Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y obviamente en lugar de pedir a Dios se sigue haciendo maldad para conseguir las cosas. O sea que el problema de toda la maldad en la tierra está en lo que los hombres en su corazón desean, producto de ese vacío tan grande de no relacionarse adecuadamente con Dios. También otro dato que me impresionó mucho hace un par de semanas, leí que en la tierra se está produciendo alimento para 12.000 millones de personas y somos solo 7.000 y pico. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se mueren de hambre 9 millones de personas cada año? 9 millones de personas, entre los cuales hay 850 niños que mueren de hambre cada día. ¿Por qué se muere la gente de hambre habiendo tanta abundancia de comida? La maldad del corazón de los hombres, especialmente de los más poderosos, porque son los que más podrían hacer. Para buscar remediar todo esto tan grave, Dios le da a los hombres de relacionarse a través de un nuevo pacto. Y como pertenecer a este nuevo pacto, es decir, como querer relacionarse con Dios es algo voluntario, y como quien no lo haga seguirá siendo parte del problema, quiere decir que los que se involucran van a estar obligados a vivir rodeados de gente que es el problema. Entonces Dios, sabiendo obviamente todo esto, hizo un pacto con una serie de promesas que nos permiten vivir la vida abundante ofrecida por Dios sin importar cuánta maldad nos pueda rodear. O sea que es un pacto que permite vivir un cristianismo indestructible, ¿sí? Que solo va a depender de nuestra correcta relación con Dios y que lo que los hombres puedan hacer por bueno o por malo, a la final no lo va a afectar si nosotros estamos pegados a Dios. Acerca de esto podemos leer en la Escritura que dice así, Hebreos 8, 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Dice que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y cuando leemos que si el primero no hubiera sido sin defecto, según lo que les mostré, Dios ofrecía cosas, abundancia en todo sentido, salud, prosperidad, protección, y además de eso la oportunidad de un corazón limpio, o sea, ese pacto desde ese punto de vista no tenía ningún defecto. El defecto del pacto era que el hombre, ¿sí?, era el que debía guardar los mandamientos, y el defecto fue precisamente eso, que el hombre no lo quiso guardar. Y por eso es que Dios hace un nuevo pacto, un mejor pacto con mejores promesas, y para este pacto solamente hay que estar involucrado en él, verdaderamente involucrado en él, para disfrutar de sus promesas. Y como la clave está en estar involucrado en ese nuevo pacto, por eso es que la semana pasada, y no solo la semana pasada, cada rato hago lo mismo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, déjenme leerles 2 Corintios 13, 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos
¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, lo que dice allí el Señor es que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente somos verdaderos hijos de Dios. Por lo que conozco de la Escritura, sé que hay muchas pautas para poder más o menos saber si alguien es o no es un hijo de Dios, pero la definitiva la damos cada uno de nosotros. Y por eso el mandato del Señor es: examínese a ver si Jesucristo está en usted. Examínese a ver si el Espíritu Santo lo habita. Porque si el Espíritu Santo no está en su vida, aunque usted tenga fe, aunque usted lea la Biblia, aunque usted se conecte, usted todavía no está metido en ese nuevo pacto y no va a poder disfrutar ni de la salvación ni de las promesas sobrenaturales que nos ha dado para vivir aún en esta época. Así de que antes de continuar, quiero hacerles esa pregunta: ¿cómo les fue en la evaluación que les pedí hacer la semana pasada? ¿Salieron aprobados o desaprobados? ¿Recuerdan? Les pedí evaluar: ¿el Señor Jesús trataría a su familia como usted está tratando a la suya? ¿Sí se hicieron esa pregunta? ¿El Señor Jesús trataría a sus hijos como usted está tratando a los suyos? ¿Él trataría a su esposa o a su esposo como usted está tratando al suyo? ¿Sus hijos están tratando a sus padres como Jesús los trataría? ¿Los jefes están tratando a los empleados como Jesús los trataría? O sea, esa es una forma muy sencilla de evaluar si estamos realmente aprobados o desaprobados. Por supuesto, no estoy diciendo que hay que andar a la perfección, porque si usted comete un pecado no. Realmente de lo que se trata es de que haya en nosotros la intención, el genuino deseo de querer hacer la voluntad de Dios, de querer hacer las cosas como Dios manda. Y cuando nos falla la fe y la embarramos, lo primero que hay que hacer es: Señor, perdóname, y arranque, y nuevamente hay que seguir con la dirección y el poder del Espíritu Santo a buscar hacer la voluntad de Dios. O sea, la clave es un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios. Tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios es algo que solo el Espíritu Santo produce en nuestra vida. O sea, si usted no tiene un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios en cada área de su vida, el Espíritu Santo no está, o usted lo ha contristado y lo ha apagado. Porque ese deseo de hacer la voluntad de Dios no es natural, no es nuestro, es algo que el Espíritu Santo coloca, y por eso es una señal muy importante para saber si estamos o no en el nuevo pacto. Dice así, Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no al ojo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse en la salvación es eso, es buscar salir de todo pecado para hacer la voluntad de Dios. Y continúa diciendo: porque Dios es el que en vosotros produce el querer, el deseo, como el hacer, el poder, por su buena voluntad. Ahora, hay muchas promesas espectaculares para vivir en medio de este mundo, y estas funcionan sin importar cómo el mundo esté, sin importar la maldad que allí haya, sin importar las circunstancias. De todos modos, estas promesas se cumplen y nos permiten vivir la vida abundante. Una de esas promesas fundamentales que comenzamos a ver la semana pasada, que la verdad ya la hemos revisado en más de una ocasión, con saciedad, pero tengo la certeza de que todavía no la creemos a cabalidad, solamente como que a ratos, pero tengo la certeza por cómo hablan los creyentes, por cómo a veces nos expresamos, que todavía no estamos realmente convencidos de la certeza de esta promesa. La promesa dice así, Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, no hay duda que es una promesa espectacular para todos los tiempos, especialmente para los tiempos que nos parecen críticos o peligrosos, difíciles,
Porque tener la seguridad de que absolutamente todo lo que suceda a nuestro alrededor está diseñado para traer bendición a nuestra vida es algo espectacular, es maravilloso y debe dejarnos pues muy tranquilos. Mire, es tan cierta esta promesa que por eso Dios nos dice cosas como estas, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, nada. Creo que el afán de moda es el coronavirus, sí, dice por nada, nada, nada. No, que está grave, que se puede morir, que tal cosa, que las finanzas, por nada estéis afanosos. Nada debe producir afán. ¿Por qué? Porque la promesa dice que todas las cosas que están sucediendo están diseñadas para bendecir nuestra vida. Nada debe afanarnos. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Como quien dice, nada nos debe afanar, cualquier cosa que suceda que no nos cuadre, le oramos a Dios y de una vez le agradecemos antes de que llegue la respuesta, porque así de poderosa y de espectacular es esta promesa. Ahora, la razón de no afanarnos por nada es porque Dios de manera milagrosa, si es necesaria, hará sí que esas cosas que sucedan, aun aquellas que el mundo clasifica como malas, nos ayuden a progresar en el plan que Dios tiene para nosotros, que es un plan muy superior a lo que nosotros podamos planear, es un plan muchísimo mejor. Y esa es la razón, ¿sí?, por no estar afanados. Y no solo no debemos estar afanados, sino que al creer en la veracidad de esta promesa deberíamos estar muy, pero muy contentos, sin importar lo que esté pasando. De todos modos deberíamos estar contentos. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando es de bendición para nuestra vida, ¿sí? Todo lo que está pasando es de bendición para nuestra vida. Y es por eso que también su palabra dice muy claro, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Hay otro pasaje que dice, dad gracias por todo, en todo y por todo, como quien dice, no hay escapatoria, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que pasó tal cosa, dele gracias a Dios, porque eso que sucedió es la voluntad de Dios para usted, porque eso ayuda a que ¿sí?, se vaya adelantando en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, este mandato de dar gracias en todo, que no es simplemente dar gracias, por favor, es sentirse agradecido. A mí me gusta mucho porque es un termómetro muy claro que muestra cómo está nuestra relación con Dios, que muestra cómo está nuestra confianza en Él y en sus promesas. Solo quien realmente le está creyendo podrá agradecer de todo corazón todo lo que le sucede. Pero la boca del que no le cree va a manifestar quejas. Las quejas, ¿sí?, el aburrimiento, la jartera son evidencia, ¿sí?, de que no está confiando. Y en lugar de tener una vida de continua alabanza y agradecimiento al Señor, es una vida de continua quejabanza, ¿sí?, y de atormentarse cada vez el corazón. Así es de que no importa lo que estés viviendo, no importa la crisis económica, no importa que la enfermedad, no importa el dolor, no importa que la familia, de todos modos, sí, esas quejas por esas cosas muestran nuestra falta de confianza en las promesas que Dios nos ha dado. Vale la pregunta, ¿cuántas veces te has quejado en esta semana? O a lo mejor, ¿cuántas veces te has quejado en este día? O a lo mejor ya no te quejas porque sabes que quejarte es pecado, pero andas reaburrido por la situación que estás viviendo. Vamos, es prácticamente lo mismo. Recuerda, nuestras quejas son una forma de decirle a Dios, no te creemos. Nuestras quejas son una forma de decirle a Dios, estás haciendo mal las cosas. Nuestras quejas son una forma de decirle a Dios, no me estás cuidando como debieras, y cosas por el estilo. Mire, yo con esta pandemia me he acordado de varios versículos. Uno de ellos es este, Proverbios 18:14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y lo que este texto está diciendo es que hay algo más grave que cualquier enfermedad, y es el pesimismo, el mal ánimo, ¿sí?, la mala actitud. Es más grave que cualquier enfermedad que podamos estar sufriendo.
O sea, la angustia en medio de esas enfermedades es más grave que la enfermedad misma. Ahora, ya vimos la semana pasada que hay dos condiciones que hay que cumplir para disfrutar de esta promesa espectacular, que son amar a Dios, lo cual vimos que debe ser supremamente fácil, ¿sí? Porque Dios es la perfección absoluta. Y la segunda condición es amar el plan que Dios tiene para nuestra vida, que es igual a decir un deseo genuino de querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cumpliendo con estas dos condiciones de amar a Dios y desear que su voluntad se haga en nuestra vida, debemos tener en cuenta que nuestra vida y la vida de toda persona creyente o incrédula se compone de dos elementos fundamentales. O sea, la unión de esos dos elementos es lo que hace que resulte nuestra vida. Esos dos elementos son, el primero es las cosas que cada uno de nosotros hacemos. Esa podemos decir que es la mitad de nuestra vida, las cosas que cada uno de nosotros hacemos. Estas cosas tienen relación íntima con nuestra voluntad, con nuestra capacidad de decidir y de hacer muchas cosas de las cuales somos 100% responsables. Ahora, en otras palabras, quiere decir que hay ciertas cosas sobre las que tenemos cierta clase de control, a veces es completo, otras veces no, pero esta capacidad de pensar, de desear, de decidir, de hacer, es la que afecta en gran parte la forma en que vivimos en el presente y la que, por supuesto, afecta nuestro futuro. Porque lo cierto es que a veces una sola decisión respecto de algo puede traer cambios para el resto de nuestra vida, ¿sí? O puede traer que la vida termine. Se casó con el que era, se casó con el que no era, ¿sí? Puso un buen o un mal negocio. O sea, son decisiones que pueden afectar, ¿sí?, por largo rato nuestra vida, un embarazo no deseado, ¿sí? Son cosas que afectan. Ahora, es también importante entender que la responsabilidad no está solo en lo que hacemos, sino que en nuestra relación con Dios, ¿sí?, nuestra responsabilidad también está en lo que decimos, en lo que decimos. Por eso el Señor Jesús dijo así, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A veces me encuentro con personas que me dicen ser cristianas, pero después de escucharlas hablar un rato uno dice, no, pues, si este es un cristiano medio raro, como que viene de Júpiter, ¿sí? Porque tiene una forma de hablar que delata que no está confiando en Dios. Sí, las palabras nos justifican o nos condenan. Cuando yo escucho, por ejemplo, escuché un informe que dio el presidente Trump en Estados Unidos acerca de lo que había hecho, un informe que dio al Congreso, y ha hecho una cantidad de cosas muy, pero muy buenas. Bueno, no ha arreglado el país por completo, pero ha hecho cosas muy, muy, muy buenas. Las pocas que no ha arreglado, de ahí se agarran sus detractores para caerle encima. Pero me he dado cuenta que de lo que más se agarran para ir contra Trump es de su boca suelta, de las cosas que dice. Dice cosas que lo hacen quedar muy mal. Y por esas cosas que dice es por donde más lo juzga la gente. Y el asunto es, si los hombres juzgan a los hombres por sus palabras, ¿sí?, Dios dice también que de acuerdo a lo que hablemos, se evidencia si somos justos o si somos personas que vivimos en condenación. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Además, nuestras palabras pueden ser de mucha bendición para los que nos rodean y nos creen, o de mucha maldición para los que nos rodean y nos creen. Y es por eso que el Señor Jesús nos hace responsables, dice, de cada palabra ociosa que hablemos, porque aunque parezca imperceptible, las palabras traen resultados y a veces mucho más grandes de lo que pensamos, y por eso el Señor dice que somos responsables por nuestras palabras. Pero yendo un poco más al fondo, también tenemos que entender que somos responsables aún de lo que pensamos y de lo que producto de esos pensamientos terminamos deseando.
es decir, las intenciones del corazón. Por esta razón el apóstol, viendo que cuando comenzó el cristianismo en Corinto, los cristianos comenzaron a juzgarse haciendo juicios apresurados e injustos, y entonces les escribió como mandato del Señor lo siguiente, 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, la Escritura dice que juzgar por las apariencias es hacer un juicio injusto. Y la razón por la cual el Señor dice esto es porque los seres humanos podemos actuar y aún hablar de cierta manera, dando cierta impresión de amor, de bondad, de justicia, de misericordia, cuando en realidad en nuestro corazón puede haber algo muy, pero muy diferente. Una persona con buena cultura, o un cristiano que quiere guardar su testimonio, o sea, tiene un asunto de ego allí, ¿sí? Pero se encuentra con alguien que detesta, ¿sí? Pero como es culto o como tiene que guardar su testimonio, aunque detesta a esta persona, puede ser muy cortés, muy amable con el trato, pero mientras que está siendo cortés y amable, en su corazón está deseándole mal, ¿sí? A aquel que le está sonriendo. Y es por esta razón que Dios, ¿sí?, a quien nada se le puede esconder, juzgará a cada persona por las intenciones de su corazón. Ah, pero yo no le dije nada malo. Ah, pero yo no lo traté mal. Ah, pero yo no he hecho nada malo. Sí, hay personas que responden así ante ciertas preguntas, pero la pregunta es, ¿quiere relacionarse con él? ¿Quiere ser de bendición para esta persona? Y la respuesta en su corazón es no quiero, no tengo nada, no quiero hacer nada con esta persona. O sea, en su corazón no está lo mismo. Ahora, igual también dice la Escritura, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Como quien dice, sí, ciertamente podemos aparentar bondad habiendo odio, pero de todos modos lo que dice la Escritura es que con el tiempo no faltará y se va a notar por las palabras lo que hay en el corazón. Y esas mismas cosas que hay en el corazón son las que nos van a llevar a tomar decisiones, a realizar acciones que producen cambios en nuestra vida y en los demás, y por eso somos responsables, ¿sí?, de las cosas que pensamos, decimos y hacemos. Ahora, resumiendo, somos responsables de las cosas que podemos controlar. Somos responsables de nuestras decisiones. Y estoy seguro que así como muchos se alegran de haber tomado ciertas decisiones, también hay muchos que, ¿sí?, se lamentan profundamente de ciertas decisiones que tomaron, porque han cambiado su vida no para bien, sino para mal. O sea que un elemento fundamental que determina la forma como vivimos son las cosas que pensamos, hablamos y hacemos, que todas tienen relación con lo que podemos controlar. Allí está la mitad de nuestra vida. La otra mitad de nuestra vida tiene que ver con todas aquellas cosas que no podemos controlar. Por un lado están las que controlamos, sobre las cuales nosotros decidimos y hacemos, pero por otro lado, sí, también tenemos que vivir la vida rodeados de infinidad de cosas que no podemos controlar. Ahora, es indudable que los seres humanos no podemos controlar las fuerzas de la naturaleza, no podemos controlar el clima. Estas semanas vimos lo que pasó pues, por primera vez en nuestro territorio, en San Andrés y Providencia. Otros países ya están cuerudos en esta situación. Tampoco, aunque pareciera, podemos controlar la situación política. ¿Cuántos presidentes han subido a su pupilo y el pupilo arriba se les voltea? O sea, ningún control, ¿sí? Aunque pareciera así. A veces no podemos controlar nuestra salud. Yo conocí a alguien que se cuidaba como nadie, mejor dicho, y se enfermaba. Él dice que tomaba agua y el médico le dice se le vuelve grasa, o sea, no entiendo. Sí, no había cómo, comía solo salmón y agua filtrada por un aparato igual al de los
cohetes de la NASA y todo eso, igual, o sea, a veces no podemos controlar ni siquiera nuestra salud por más de que nos cuidemos. Y por supuesto, aunque podemos tener cierto control sobre ciertas personas, llega un momento donde no tenemos control sobre lo que la gente, sobre lo que otras personas pueden hacer. Recuerdo un estudio acerca de la verdadera riqueza, donde dice que los hombres están seguros de ser dueños de su casa, de su carro, de su finca, o sea, yo soy dueño, esto es mío, ¿sí? Y ante esta seguridad que los hombres tienen acerca de sus cosas que creen que pueden controlar, la pregunta es, ¿y por qué suceden algunos eventos y esas cosas que son suyas les son quitadas, no solo sin su permiso, sino aún en contra, aunque usted se oponga, se las quitan? Viendo las imágenes de lo que pasó en Providencia, uno ve los carros destruidos, las casas, sí, esa era su casa, pero se la llevó el viento. Sí, si era suya, ¿por qué se la llevó? Porque creemos controlar muchas cosas y la verdad es que no tenemos control. Creemos que nuestra vida, es que la vida es mía, yo hago lo que me da la gana. No, ni siquiera eso, usted se muere en cualquier momento sin su permiso, sin su consentimiento. O sea que no somos dueños, ¿sí?, de gran cantidad de cosas que pensamos que somos dueños, no tenemos control, verdadero control sobre muchas cosas, y por eso es que suceden estas cosas. Ahora, estas preguntas deben llevarnos a entender eso, que hay cosas que queremos controlar y no es siempre y no es cierto, y hay cosas en las que definitivamente no tenemos ningún control. Y entonces la pregunta es, ok, por un lado están las cosas que yo hago, pero ¿qué pasa con estas cosas que nosotros no podemos controlar? ¿Quién las controla? Y allí aparecen varias teorías o formas de enfrentar la vida. Yo creo que los más simples son aquellos que dicen, no, es que fulano es tan de buenas y en cambio esa otra es tan de malas, ¿sí? Y entonces el asunto es que esas cosas que no controla, la controla una señora que se llama la suerte, la buena suerte o la mala suerte. Y entonces para poder estar del lado de aquella señora que no se sabe ni dónde anda ni cómo actúa, pues hay que conseguirse unos amuleticos, ¿sí?, para la buena suerte. Entonces está una buena pata de conejo, una esfinge de la pirámide, una tortuga, ¿sí?, o una mata de sábila en la puerta, ¿sí? O sea, son los elementos que la gente trata o sea, con ellos de ahuyentar a la mala suerte y de tener así una buena suerte. El problema es que este método de tratar de controlar lo que no se puede controlar a través de una buena o mala suerte es solo el comienzo, porque con el tiempo estos amuletos se van complementando con asuntos espirituales. Y entonces resulta que unos tienen es la medallita del santo que consiguió del Señor de los Milagros y que el cura bendijo, y otro tiene el amuleto, el huesito sacado del cementerio que el brujo también le echó una bendición, y entonces se va mezclando con cosas espirituales, y la verdad es que este tipo de cosas pues no permiten controlar lo que no se puede controlar. Lo que hace más bien es que otros terminen controlando a estos que creen este tipo de cosas, y escuchamos historias de brujos que estafan a la gente, que hacen muchas cosas, o aún de pastores creyentes también que dicen ser creyentes, que también se aprovechan de la gente enseñando cosas que no son, ¿sí?, para prometerles que si hacen tal cosa las cosas van a mejorar. Eso no, definitivamente no funciona, es un completo engaño. Hay otro nivel, creo que igual de equivocado que estos anteriores, y son los que creen que tienen poder en su mente para controlar aquellas cosas. De allí nacen aquellas filosofías del pensamiento positivo tenaz, ¿sí?, de las palabras positivas, de tener, como leí alguna vez, de tener sueños positivos y lanzar esos sueños al futuro para que usted cuando viva la vida se encuentre con lo que soñó. Eso es algo que llaman metafísica, que enseña que las declaraciones positivas cambiarán las circunstancias y el futuro. Tristemente también hay muchas doctrinas cristianas equivocadas que respaldan este tipo de creencias. Sin embargo, los que creen en este tipo de cosas hacen algo que me parece absurdo, pero es que los partidarios de estas filosofías solamente toman los testimonios que les favorecen para certificar que es verdad eso, e ignoran los testimonios de todos los que fallan. Por ejemplo,
si la clave es pensar positivamente, ¿cómo explicamos que millones y millones de personas pensando positivamente han hecho muchas cosas y han fracasado? Pero eran positivos. Ahora, dentro de esos millones de positivos que fracasaron, hay unos pocos que sí triunfaron. La pregunta es, ¿por qué tomar solamente el pequeño porcentaje de los que lo logran? Alguien decía que solamente un 5% logra vivir de acuerdo a lo que sueña y un 95% le toca aguantarse con lo que le tocó. O sea, ¿por qué tomar el 5% como si fuera la absoluta verdad e ignorar el 95% de las personas que han fracasado? ¿Quién abre un negocio convencido de que va a fracasar? Nadie. Todos abren los negocios convencidos de que van a ir para adelante y millones de negocios quiebran. ¿Por qué? Porque siendo positivos quiebran. Más aún, hay gente negativa que ha abierto negocios y le ha ido súper bien. ¿Cómo se explica eso? Cuando yo veo en este tipo de cosas, sí, me acuerdo de un pasaje en la Escritura que es muy, pero muy bueno para mostrar lo absurdo de este tipo de pensamiento. Y es que en este pasaje el pueblo de Israel se va a encontrar en batalla contra el pueblo de los filisteos. Y el pueblo de Israel estaba haciendo las cosas mal, pero pensó que trayendo el arca del pacto al campamento, con la ayuda de Dios iban a acabar con los filisteos. Entonces dice que cuando llegó el arca del pacto, los hebreos gritaron con un júbilo, pero así de victoria, que los filisteos al otro lado sí se asustaron. Los hebreos estaban convencidos de la victoria y los filisteos estaban convencidos de que iban a acabarlos porque había venido el Dios de los hebreos a acabar con ellos. Resultado final, los que estaban convencidos que iban a ganar, perdieron, tremenda paliza les dieron. Y los pesimistas lograron la victoria. Bíblicamente se muestra que eso del pensamiento positivo, eso es un puro cuento, ¿sí? Independiente de que pienses positivo o negativo, a veces Dios tiene organizadas las cosas y te va a ir como Dios quiere organizado, independiente de lo uno y de lo otro. O sea que no es cierto que este pensamiento positivo ¿sí? funciona, ¿sí? ni que el negativo acaba. Ahora, ciertamente si es positivo, de golpe trabaja mejor y le va mejor, pero no por ser positivo, sino porque trabajó. Y si es negativo, de golpe se queda durmiendo y no hace nada y pierde, pero no por pensamiento negativo, sino por ser flojo, que es diferente. Hay otros un poco más avanzaditos en este asunto, más aterrizados, tienen algo de razón. O sea, están los que creen en la suerte, los que creen que con el pensamiento pueden controlar, pero estos son los que creen que hay una ley de causa y efecto. Y digo que más aterrizados porque sí tienen algo de razón. Estos dicen cosas como, si una mariposa mueve sus alas en el desierto, esa causa va a hacer que el efecto se vea por allá en el Amazonas de alguna manera, aunque es imperceptible. Y hablan de causa y efecto y sí, es cierto que hay muchas cosas que tienen que ver ¿sí? con lo que se hace. El asunto con esto de causa y efecto es que aunque tiene algo de verdad, las leyes que gobiernan los resultados no son como las matemáticas, o tal vez debería decir, las leyes que gobiernan los resultados de causa y efecto, los hombres no las entienden. La mayoría de los hombres no las entienden. Y por eso, sí, las cosas a los ojos de los hombres no funcionan bien. Por ejemplo, uno esperaría que una persona que se porta bien le vaya bien. Eso era lo que decían los hombres que juzgaban a Job. Le decían, si usted hubiera sido un buen hombre, no estaría viviendo esta desgracia tan espantosa. Y Job por eso se defendía. Sí, decía, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. O sea, pero ellos, ¿por qué? Porque el pensamiento normal de causa y efecto es eso. Los hombres buenos les debe ir bien, los hombres malos les debe ir mal. Cuando miramos la realidad en el mundo, no es lo que vemos. No vemos que a los hombres buenos siempre les vaya bien. Claro, no siempre les va mal. Y no vemos que a los hombres malos siempre les vaya mal. Creo que no sé si era Mussolini, uno de estos de la guerra mató como 30 millones de personas y murió de viejo y lleno de días. Sí, y uno dice, semejante asesino, 30 millones, sí, por imponer una filosofía. Y en la Escritura podemos ver esto mismo. El salmista dice así, Salmo 73, 2 y 3. En cuanto a mí,
casi se deslizaron mis pasos, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Eso es lo que lo tenía mal, la prosperidad de la gente que hacía mal las cosas, que actuaba con maldad. Ver cómo los impíos eran progresados lo tenía tan mal que llegó el momento en que dijo, no, ¿yo para qué sigo a Dios? Y seguramente ha sido el pensamiento de muchos cristianos, yo por qué tan obediente a Dios, y vea, yo obediente a Dios y contando las monedas para el bus, yo obediente a Dios y tal cosa, y el otro vea un sinvergüenza allá y vea lleno de plata. Muchos cristianos son atacados de esta manera porque creen que eso es simplemente causa y efecto y no entienden que hay cosas muy por encima, mucho más importantes. La realidad muy común en el mundo, porque si nos podemos a revisar lo que está pasando en el mundo, vamos a notar que los hombres más poderosos de la tierra, ninguno es creyente. Los hombres más poderosos de la tierra no son creyentes en Dios. Y por eso es que los hombres más poderosos, vuelvo a los que gobiernan el mundo, promocionan el aborto a manos llenas, promocionan la homosexualidad, ¿sí? Promocionan el querer acabar con las personas de edad, el esterilizar a los pobres a través de vacunas, o sea, todo lo necesario para empobrecer a la humanidad, porque la gente pobre es más fácil manejarla. Alguien decía que la clave de estos supermillonarios en el mundo es lograr que la gente se quede sin empleo para que tengan que vivir de caridad del gobierno. Creo que el gobierno colombiano está tratando de sacar una ley que habla de eso, de darle una ayuda a las mujeres cabeza de familia. Esa es la mecánica. O sea, la idea no es darles fuentes de trabajo, sino dejarlos sin trabajo y obligarlos a vivir de lo que se les dé de caridad, porque así se les puede controlar con más facilidad. O sea que vemos que la gente más poderosa del mundo, sí, los dueños del dinero, están gobernando el mundo para mal, para mal. Y obviamente, sí, todo esto es producto de ¿qué? De que la ley de causa y efecto pues no está funcionando como debiera funcionar, porque los más buenos, ¿sí?, no son los más ricos y los más malos no son los más pobres, sino que vemos de todo un poco. Ahora, sin embargo, hay algunos que atribuyen estos resultados de causa y efecto que nos parecen injustos a los entes espirituales. Es decir, ellos creen que el control se puede obtener a través de diferentes espíritus. Y en esto yo creo que hay mucho de verdad, donde según ellos hay buenos y hay malos espíritus, ángeles o demonios, en los cuales ellos creen y que al final son gobernados por estos, sí, espíritus que en la parte más arriba pues está el diablo gobernando a los malos y Dios gobernando a los buenos. El problema de esta gente que reconoce la existencia de Dios y del diablo es que según ellos, ojo con esto, es que según ellos un buen espíritu es aquel que le ayuda a cumplir sus deseos, sus propósitos, mientras que un mal espíritu es el que no le ayuda a cumplir con lo que ellos desean. Y digo un problema, ¿por qué? Porque en lugar de los hombres revisar si los objetivos que tienen son buenos o son malos, como lo único que le interesa es lograrlos, clasifican como bueno a aquel que les ayuda, así sea el mismo diablo, o como malo aquel que se les opone, así sea el mismo Dios. Es por esta razón que podemos encontrar a personas metidas en sectas satánicas, convencidas de que el diablo es una buena persona, es un Dios bueno que les está ayudando, y convencidos de que el Dios verdadero es malo porque les prohíbe hacer tal o cual cosa, entonces no es un Dios bueno, les prohíbe cumplir con sus objetivos. Por esta razón, muchos, para tratar de controlar lo que no se puede controlar, han decidido aliarse con los malos espíritus que ellos llaman buenos, y se involucran en cosas como brujería, claro, con las brujas blancas, no con las brujas negras, ¿sí?, espiritismo, santería, llegando a ser fieles adeptos a este tipo de cosas, convencidos, ¿sí?, por los resultados que alcanzan, ¿sí?, o que sueñan alcanzar. Ahora, la verdad es que muchos de ellos logran sus objetivos materiales, ojo, riqueza, poder, honra, placer, y los logran porque la verdad es que Satanás sí ofrece esas cosas a las personas para que le sigan, y la gran mayoría de ellos caen ante la tentación
sin ser conscientes que a través de esto lo que Satanás logra es ganar sus almas. La Escritura nos cuenta que el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás respecto de esto mismo. Dice Mateo 4, 8 y 9, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. La voluntad de Dios Padre para Jesús era un camino de santidad, de sacrificio hasta la muerte en favor de los hombres. No fue un camino fácil. La Escritura dice que Jesús, pensando en el galardón, fue que logró, ¿sí?, pasar por este camino. Y Satanás, sabiendo lo que le esperaba a Jesús, para detenerlo, le ofreció, imagínense, absolutamente todo el mundo y todos los reinos y la gloria del mundo. O sea, le ofreció absolutamente todo el planeta y lo que en él hay, para que Jesús dejara de hacer la voluntad de Dios y le sirviera a Satanás. Desafortunadamente, muchos han aceptado esta clase de ofrecimientos, pero no el ofrecimiento del mundo entero, porque Satanás no necesita ofrecer el mundo entero. Con chichiguas mucha gente se va detrás de él. Sin embargo, todo el mundo no fue suficiente para convencer a Jesucristo. Miren, si pensamos en esto, vemos que es algo parecido a lo que Dios ofrecía bajo el viejo pacto, con una enorme diferencia. Dios ofrecía esta prosperidad si los hombres guardaban los mandamientos y por lo tanto tenían un buen corazón. Pero Satanás ofrece esta prosperidad con la condición de que los hombres corrompan su corazón. O sea, es el mismo ofrecimiento, pero con resultados completamente diferentes. Y entonces la pregunta es, ¿vale la pena perder el alma por olvidarse de la voluntad de Dios para obtener lo que deseamos? Por supuesto, la respuesta es que no. El alma de una sola persona vale más que todas las riquezas del mundo. Sí, todas las riquezas del mundo no podrán pagar por la salvación de una sola alma. El otro problema de los que creen que las cosas suceden por causa de los poderes espirituales es que la gran mayoría de los que se acercan a Dios no tienen ni idea quién es Dios, ni de los planes de Dios, ni de lo que quiere hacer. Y al no conocerlo, y al no conocer el plan que Dios tiene para ellos, ellos insistirán que a través de su relación con Dios les permita tener lo que ellos desean, no lo que Dios desea, cometiendo nuevamente el mismo error de terminar juzgando mal a Dios si no accede a sus peticiones. Pero hay otros que, no queriendo juzgar mal a Dios porque no les da lo que ellos creen que deben recibir, entonces lo que hacen es echarle la culpa al diablo. Y entonces comienzan diciendo, no, lo que pasa es que Dios sí quiere bendecirme, pero el cochino diablo se metió aquí y llegó y se llevó la bendición que Dios tenía para mí. Y entonces estos plantean que hay una batalla entre Dios y Satanás, y lo que están diciendo sin darse cuenta es que el diablo cada rato le está ganando a Dios porque le está quitando la bendición que era para ellos. O sea, están bajando a Dios de su pedestal de todopoderoso y lo están poniendo como si fuera igual a Satanás, y entonces les va a tocar orar por Dios para que el diablo no le gane, ¿sí? Porque el diablo le está quitando la bendición. Es absurdo, pero hay gente que cree en esto, y para impedir que esto suceda en sus vidas dicen hay que hacer guerra espiritual, hay que batallar espiritualmente, ¿sí? Para que Satanás no pueda quitarnos lo que Dios nos quiere dar. La pregunta es, ¿qué tan cierto es que hay una batalla entre Dios y Satanás? Pues bien, en la Escritura sí podemos leer Apocalipsis 12, 7. En adelante dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, que son todos los demonios. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, o sea los demonios, fueron arrojados con él. Ciertamente las Escrituras nos hablan de una batalla, pero ojo, el asunto es que ni Satanás ni sus ángeles tienen la más mínima oportunidad de ganar, porque se están oponiendo no solo a su creador, sino al Dios Todopoderoso. Y por esto lo que hay que entender es que cuando Satanás actúa, lo hace solo porque Dios le permite hacerlo. Solo
lo que Dios le permite hacer, hasta donde Dios le permite hacer, en el tiempo que Dios le permite hacer. O sea, no hay tal de que el diablo tiene libertad para hacer lo que le venga en gana. Si así fuera, si el diablo tuviera libertad para hacer lo que le venga en gana, ninguno de nosotros estaríamos vivos en este momento. Él hubiera acabado ya hace rato con la raza humana. Ahora, sin embargo, cuando se enseña esto de que solo puede actuar de acuerdo a lo que Dios le permita hacer, hay muchos que entran en crisis porque no entienden por qué Dios deja actuar a Satanás. Debería acabarlo de una vez, piensan ellos. Y lo que hay que entender de esto es, Dios deja que el diablo actúe porque lo está usando para probar y fortalecer la confianza que los hijos de Dios debemos tener en Dios. Esa es la razón por la cual Satanás todavía actúa. Él fue derrotado en la cruz, pero tiene un tiempo para actuar que está siendo usado por Dios para probar tu fe y mi fe. Porque el tema que estamos viendo se llama eso, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, nacida de Dios. Y entonces cuando las cosas no están bien en nuestra vida, necesitamos que nuestra fe sea aprobada para que, creciendo nuestra fe, vivamos en victoria. Por supuesto, eso no es lo que piensa Satanás. Él sí, el pobre engañado, debe estar convencido que a lo mejor gana. Sí, para el diablo Satanás es sinónimo de estupidez, de brutalidad, de maldad. Y por eso en la Escritura encontramos que la actitud de Satanás, cuando al rebelarse fue lanzado, ¿sí?, del cielo y arrojado en la tierra, es más o menos la siguiente, Apocalipsis 12:12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese es el resultado. Satanás fue echado del cielo y él está en la tierra con gran ira y quiere destruir, ¿sí?, a los hombres que sabe que son la creación de Dios. Esta batalla que comenzó en el cielo ahora se libra en la tierra, y por eso la Escritura sí nos advierte a los hijos de Dios que debemos prepararnos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así como Dios actúa a través de las personas llevando su mensaje de salvación, espero que se esté moviendo respecto de eso, Satanás hace lo mismo para buscar controlar y esclavizar a los hombres. Y por esto la Escritura nos aclara que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, la lucha no es con su marido, ni con su mujer, ni con sus hijos, ni con sus padres, ni con él. No, la lucha no es, ¿sí?, ni siquiera contra los poderosos que gobiernan el mundo, no, la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, y por eso debemos prepararnos tomando la armadura de Dios para poder estar firmes. Sí hay una guerra espiritual, pero lo que algunos no han logrado entender es como el plano en el que esa batalla espiritual se está desarrollando. Y entonces muchos creen equivocadamente que si se enferman, lo cual les impide trabajar o realizar su ministerio, es porque el diablo los atacó y, mejor dicho, los enfermó. De igual manera ven los negocios o sus relaciones personales y muchas otras cosas más. Cuando estas cosas funcionan mal, cuando se presentan inconvenientes, es porque el cochino diablo está atacando sus vidas, y por supuesto para solucionarlo hay que hacer guerra espiritual para reprender de manera continua a Satanás. Y entonces la pregunta es, si Dios, como muestra la Escritura en el caso de Job, le dio permiso a Satanás para que destruyera su familia, sus riquezas y su salud, si Dios fue el que autorizó eso, ¿servirá de algo orar para que Satanás no haga lo que Dios le permitió hacer? ¿Servirá de algo? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Cómo? Si Dios prácticamente lo mandó a hacer eso, ¿cómo sí va a servir de algo que yo ore por eso? Es decir, ¿habrá alguien que sea capaz de afirmar que el problema de Job fue que no hizo guerra espiritual? Si hubiera hecho guerra espiritual, hubiera pasado sano.
¿Será que alguien será capaz de decir que eso fue lo que pasó? Más aún, si Dios le da permiso a Dios de destruir alguna cosa, por ejemplo, su negocio, si Dios le da permiso a Dios de destruir su negocio, ¿cuál será el resultado de la destrucción de su negocio para su vida? ¿Cuál será el resultado? Algunos, por su falta de entendimiento e incredulidad en las promesas de Dios, dirán que sería terrible que Dios le quitara su negocio. Pero, ¿qué dice la promesa que estamos viendo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el diablo viene y destruye su negocio porque Dios lo dejó, estas personas tendrán la certeza de que aquellas cosas que hizo Satanás van a bendecir su vida. Van a bendecir el propósito para el cual fueron creados por Dios, y entonces no se van a preocupar y van a estar agradecidos con Dios. La siguiente pregunta es que si lo que Satanás haga en el plano material con el permiso de Dios no es problema, porque eso traerá bendición a nuestra vida, ¿por qué la Escritura nos manda ponernos la armadura de Dios para resistir al diablo? O sea, ¿dónde realmente está el problema? Ya vemos que no están las cosas materiales, si enferma, no enferma, si quita. La respuesta es porque lo que el diablo haga o no haga no es peligroso, pues no podrá hacer sino solo lo que Dios le autorice, y lo que Dios le autorice solo será lo que bendiga nuestra vida. Lo que sí puede ser muy, muy peligroso es lo que Satanás nos dice. Lo que Satanás nos dice. Eso sí puede ser muy peligroso. Y cuando digo que puede ser muy peligroso, es porque esto que no podemos controlar, los ataques de Satanás, lo debemos recibir con lo que sí podemos controlar, nuestra voluntad. Eso quiere decir que lo que no podemos controlar, que Satanás hace, lo resistimos con lo que podemos hacer, tomando la decisión, ¿sí?, de creer en lo que Dios dice y no creer en lo que Satanás dice. Si creemos lo que Satanás nos dice, será muy perjudicial para nuestra vida. Pero si no creemos lo que Satanás dice, será de mucha bendición, porque nuestra fe crecerá. A esto se refiere Dios cuando dice que absolutamente todas las cosas que nos suceden traerán bendición a nuestra vida, pero solo traerán bendición si le creemos a Dios. Si no le creemos a Dios, las cosas programadas para bendecirnos nos dañarán. Aquí hay algo que funciona al contrario, y es lo siguiente. Dios puede controlar a la perfección todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero Dios no puede controlar nuestra voluntad. No puede, no porque le falte poder, no puede porque Él prometió darnos libertad para decidir, y Él se sostiene en su promesa. O sea, no es falta de poder. Dios dejó que fuéramos libres para disfrutar de la humanidad y de nuestra relación con Dios. Dios no puede obligarnos a decidir acerca de seguirlo a Él o no seguirlo a Él. Jamás Dios puede hacer eso. Eso es lo que nosotros controlamos. Entonces, digo que sucede al contrario. Dios controla absolutamente todo alrededor, pero no puede controlar, ¿sí?, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Y esa es la verdadera batalla espiritual contra la cual hay que hacer guerra espiritual. Debemos batallar para creer lo que Dios nos dice, que todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Debemos batallar para rechazar los dardos de fuego del maligno. Uy, esto que me sucedió es terrible, no, Dios mío, auxilio. No, las mentiras de Satanás, las que dice acerca de todo, comenzando con las mentiras que nos dice acerca de Dios, son las cosas que debemos rechazar. Esa es la verdadera batalla espiritual. Y Satanás no ha cambiado en lo absoluto su estrategia de trabajar. Si vemos Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios coloca al hombre en unas condiciones y en un lugar maravilloso para vivir una vida espectacular en todo sentido, y aparece Satanás y dice: ve, y esto fue lo que hizo Dios. Sí, o sea, Dios prohibió tal cosa. O sea,
viene no a destruir lo que Dios ha dado, porque Dios no le dio permiso de destruirlo, si no lo destruiría. Pero como no puede destruir, ya que Dios no le da permiso, sí puede meter la cizaña de esto que te dio Dios no parece ser tan bueno. Oiga, pilas, sí, Dios como que algo tiene bajo la manga. Y comienza a meter la cizaña acerca de lo que Dios nos está dando. Continuamente ocurre. Te suceden cosas, te enferman los negocios, la plata, tal cosa, y Satanás ahí, ay, Dios te va a descuidar, mira, espérate de lo que te viene, tal, y todo el tiempo metiendo esa clase de pensamientos, los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Esos con que nos defendemos, dice, con el escudo de la fe. La fe, lo que es nacido de Dios, es lo más poderoso que nos ha sido dado y debe ser usado, ¿sí? Precisamente para detener a Satanás. Mire, obviamente Satanás tiene muchísimo más poder que cualquier ser humano, que todos los seres humanos juntos. Satanás tiene más poder, podía acabarlos en cualquier momento si Dios lo permitiera. Pero la herramienta que Dios nos ha dado es la fe, la confianza en Él, la confianza en sus promesas. O sea que entendiendo todo esto, podemos tener tranquilidad porque en su palabra nos dice qué debemos hacer con lo que podemos controlar. Y su palabra nos dice que lo que no podemos controlar no es problema. Dios lo controla para nuestro beneficio. Hay un pasaje en la Escritura que dice que Dios incitó a David a hacer un censo, y en otro libro de la Biblia dice que fue Satanás quien lo incitó. Y algunos dicen, uy, aquí hay una cosa terrible de contradicción. Y la respuesta es muy sencilla, es que no importa si fue Dios directamente o Dios a través de Satanás. El problema fue que David cayó en la tentación de hacer un censo por ego, por orgullo, y recibió tremenda disciplina. Entonces, el asunto no es si fue Dios el que te enfermó o si fue Satanás el que te enfermó. El asunto es cuando te enfermaste, ¿qué actitud tuviste? Sí, pobre, desgraciado, miserable, pobre de mí, o todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo está tu fe? Ahora, siendo de esta manera, ¿cuál es la única razón por la cual nos podemos perder la bendición de esta vida que Dios nos está dando? Y la respuesta es, lo único que hace que perdamos la bendición es cuando perdemos la batalla espiritual y en lugar de creerle a Dios, le creemos al diablo. Más aún, si miramos las condiciones para que la promesa se cumpla, que es amar a Dios, ¿cuándo no vamos a Dios? Cuando no guardamos sus mandamientos. ¿Cuándo no guardamos sus mandamientos? Cuando no le creemos a Dios y le creemos al diablo. Así de sencillo. La falta de fe hace que seamos desobedientes. La segunda condición es que amemos el plan de Dios para nuestra vida, el plan que tiene para nosotros. ¿Cuándo no amamos ese plan? Cuando le creemos al diablo y nos gusta más, todo esto te daré. Y entonces no le creemos en lo bueno del plan de Dios, creemos en lo bueno del plan del diablo. Nuevamente, la falta de fe es lo que nos derrota. Y por eso, como enseñaba la semana pasada, todo, absolutamente todo, es un asunto de fe. La vida de todo ser humano se vive por fe. El dilema es, ¿a quién le estamos creyendo? Dios dice que te ama. ¿Sí? Dios dice que te ama, que tiene un plan maravilloso para tu vida. Satanás dice que no. ¿A quién estás creyendo? Dios dice que si le crees vivirás una vida espectacular, llena de gozo y de paz. Satanás dice que no es cierto. Dios dice que si te olvidas de tu carne y vives una vida espiritual, Dios va a proveer todo lo necesario. Satanás dice que no es cierto. Dios dice que no importa cómo vengan las circunstancias, de todos modos Dios las arreglará para que seas bendecido. Satanás dice que no es cierto. Dios dice que si oras, lees la escritura, si te reúnes con cristianos en esta época, pues es conectándose, eso hará crecer tu vida espiritual. Satanás dice que no es cierto. Dios dice que vale pagar el precio para conocerle y servirle. Satanás dice que no es cierto. Y la pregunta es, ¿a quién le estamos creyendo? Allí se libra la batalla espiritual, es allí donde debemos decidir, porque no es que no podamos creerle a Dios, es que no nos da la gana, no queremos. Allí es donde debemos decidir creerle a Dios.
Y cuando usted decide creerle a Dios y viene el pensamiento de temor, a eso es lo que tiene que reprender. No, Señor, no debo sentir temor. Tú estás haciendo lo correcto, tú me amas, tú entregaste a tu Hijo en la cruz, no me vas a arruinar por esta ridiculez. No, allí es donde hay que pelear la verdadera batalla espiritual. Es decir, con lo que puedes controlar, con tus pensamientos, con tus deseos, ¿sí? Debes rechazar, ¿sí? Aquellas cosas que no son correctas para creerle a Dios. Vamos a orar. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, amado Padre, yo te creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en tus promesas. Y como decían alguna vez tus discípulos, ayuda a nuestra incredulidad. Pero sabemos que la respuesta a esta petición son precisamente las pruebas, las tentaciones, las circunstancias que no logramos entender. Pero sé que a través de todas ellas tú estás probando nuestra fe. Permítenos tener claridad siempre a quién debemos creer. Permítenos batallar, Señor, con toda la armadura que tú nos has dado y que de manera especial usemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno y podamos así disfrutar, Señor, de manera continua de una vida abundante como tú nos la has ofrecido, independiente de toda la maldad que pueda haber en el mundo. De hecho, tu palabra dice que la maldad va a aumentar tanto, tanto, tanto que muchos perderán el amor. Sin embargo, tus promesas para nosotros es que independiente de la situación, de la maldad, de las circunstancias, siempre podemos estar de la mano contigo, creyéndote, disfrutando de la bendición que tú tienes para nosotros. Te agradecemos por este plan espectacular, por este nuevo pacto, por tu Hijo en la cruz que hizo posible todo esto, Señor. Y permítenos continuar cada vez más firmes, creyendo y sirviéndote a ti.